Resident Evil es de mis sagas favoritas en los videojuegos. Recuerdo que el primero que jugué fue el 3, aunque no fue el primero que acabé. Lo que sí recuerdo es que con tan solo darle play iniciabas el juego, te saltaba la cinemática e inmediatamente después tenías que agarrarte a madrazos con los zombies. Obviamente me mataron en el primer intento y no avanzaba mucho porque creía que este videojuego era bastante difícil cuando tenía 7 años. Tiempo después me compraron el Resident Evil 2, cuando en el Play 1 te vendían los videojuegos en una bolsita, pero no fue hasta que mi mamá me compró una memory card, porque sí, en ese tiempo se utilizaban memory card para guardar tus avances, cuando por fin pude terminar el Resident Evil 2 y quedé maravillado con este juego. Y la verdad es que soy un gran fan de la saga, me gustan todos los juegos de Resident Evil que he jugado, incluso la Operación Raccoon City, que a muchos les desagrada, yo lo disfruté bastante, lo acabé bastantes veces e incluso en su dificultad más alta. Pero esta saga de videojuegos no sería tan emblemática sin sus enemigos, esas criaturas aterradoras, a veces grotescas, que te aparecen a lo largo de toda la saga de videojuegos y que se han vuelto bastante emblemáticos y que de cierta manera le dan cierta identidad a la saga de Resident Evil. Es por eso que en este video te vengo a presentar cuáles son mis 10 enemigos favoritos de toda la saga numerada de Resident Evil. Pero antes, unas aclaraciones. La primera es precisamente de la saga numerada. Esto quiere decir que es Resident Evil 1, 2, 3 y así sucesivamente hablando, porque pues no he jugado todos los demás como para hacer un top más amplio. Número 2 es que estos enemigos no son los jefes, esos se merecen su propio top, por lo que no aparecerán aquí enemigos como Mr. X o Nemesis, ese tipo de criaturas no. Número 3, voy a tomar en cuenta en dado caso de las versiones originales tanto los remakes como una sola, para que este top sea un poco más variado. Y por último, esta es una opinión personal, si tienes alguna otra por favor déjala en los comentarios, tu propio top 10 o por qué no haces un video haciendo tu top 10 de enemigos favoritos de Resident Evil. Y bueno, entonces sin más preámbulo, comencemos con este top 10 de mis jefes favoritos de la saga numerada de Resident Evil, no jefes. Número 10. Este puesto lo iba a ocupar los garradores del Resident Evil 4, pero sinceramente ya había varios puestos aquí que ocupaba el Resident Evil 4, por lo que decidí dárselo al Gnezdo, no sé si así se pronuncia. Esta criatura aparece en el Resident Evil 6, especie de colmena, y la vemos por primera vez después de que Carla Radamés infecta a Marcus C. Rose con el virus C. Este se convierte en una crisálida y de ahí sale el Gnezdo, no sé cómo decirle, Gnezdo. Esta criatura pues resulta un poco molesta las primeras veces que te enfrentas con ella, porque al ser varias colmenas pues les empiezas a disparar, pero ves que realmente no les haces mucho daño, hasta que le disparas las suficientes veces y sale la especie de abeja reina, por así decirlo. A ella es a la que tienes que destruir para vencer a esta criatura, pero vencerla tampoco es tan fácil que digamos. Las armas más efectivas contra esto son los lanzagranadas o las escopetas para acabar rápidamente, porque si no la destruyes se vuelve a meter a la colmena y tienes que empezar de nuevo con el proceso, lo que para alguien que es más nuevo en este videojuego pues te puede costar bastante trabajo, pero conforme avances en el Resident Evil 6 te vas acostumbrando a sus mecánicas, porque aparte de todo e inclusive si aumentas más de dificultad, la abeja reina sale, se empieza a mover para que no le puedas disparar directamente, y se me hace un jefe bastante curioso al estar conformada por muchas abejas y después que saquen a la reina. No sé, simple y sencillamente me gusta su diseño y la forma en la que tienes que acabar con esta, y además que al inicio es bastante problemática y puede ser que gastes municiones de más, por eso creo que se merece este puesto. Número 9. Aquí podría decirse que estoy haciendo un poco de trampa, porque los Zurias podrían considerarse una especie de mini jefes dentro del videojuego de Resident Evil Village. Estos también podrían catalogar dentro del ámbito de los gigantes, pero si hay unos que me gustan más, podría decirse que son los Urias Drag. Esto porque hasta donde recuerdo no es necesario enfrentarte con ellos para seguir avanzando en la historia, es más que nada opcional para obtener recompensas o explorar más zonas del mapa. Pero me gustan bastante sus enfrentamientos, me gusta mucho el que está en esta especie de fábrica en el que tienes que bajar y subir y que te aparecen una otra especie de minions. Ese tipo de pelea sí me gusta, y también me gusta el pensar que si vale o no la pena gastar munición y vida para obtener esas recompensas que generalmente son tesoros. Y hablando un poco más de los Zurias de este lado que son gigantes, pues sí cambian bastante de los que ya nos venían presentando en el Resident Evil 4, 5 y 6. Me refiero a los que les tenías que disparar en la cara hasta que les saliera algo de la espalda y luego dispararle a esa cosa de la espalda. Ese combate, ese
cambio para dispararles en diferentes zonas del cuerpo y de esta manera acabar con ellos. Porque la verdad los Zurias sí son bastante duros de derrotar, tienen mucha resistencia, gastas mucha munición, incluso granadas, por lo que la recompensa pues sí estaría bastante bien en pensarte si valdría la pena o no enfrentarlos. Y la razón por la que no están en un puesto más alto es porque, ya lo dije, podrían considerarse mini jefes, pero aún así los Zurios me gustan bastante y por eso el puesto número 9. Número 8. Resident Evil 5 a mi parecer no tiene los mejores diseños ni los mejores enemigos que se pueda decir. Creo que son en su mayoría pues reciclajes del Resident Evil 4 y la mutación de los Ouroboros parecen más bien lo que sacaría tu perro cuando los parasitas, si saben a lo que me refiero. Pero aún así los Dupalia se llevan este puesto y aunque no tienen el mejor diseño porque es básicamente una bola con patas, son bastante difíciles de derrotar y más aún las primeras veces que te enfrentas a ellos. Porque los combates se complican bastante ya que generalmente aparecen en zonas bastante reducidas porque pues bueno no pueden subir escaleras, pero bajan bastante daño con ese ataque que te pegan con esa especie de masa o bola como le quieran decir. Además que el punto débil, digamos para que abran su coraza, está a un lado de su pierna y esto hace que se vuelva un poco difícil porque se mueven bastante, pero cuando abren su coraza pues ya les puedes disparar tranquilamente, aunque hasta donde recuerdo si no tienes escopetas mejoradas es bastante difícil ganarle porque tienes que repetir este proceso 2 o 3 veces, aunque cuando ya tienes un poco más de experiencia pues son bastante llevaderos, con una escopeta bastante bien mejorada, incluso con granadas cegadoras que creo que es lo que más les hace daño, pues se acaban mucho más rápido. Pero este puesto se lo llevan específicamente por ese ataque que te mata a la primera. Si logran atraparte y de cierta forma masticarte, pues estás acabado, se llevó tu vida. Y sí, creo que son los enemigos más intimidantes del Resident Evil 5, al menos eso es lo que a mí respecta. Número 7. En este puesto cualquier tipo de canes entran aquí, creo que son enemigos bastante emblemáticos de la saga, aparecieron desde el primer videojuego Resident Evil 1 y aunque sean enemigos bastante comunes a lo largo de toda la saga de Resident Evil son bastante molestos, especialmente si eres novato en este tipo de juegos. Son rápidos, son agresivos, te atacan por montones y especialmente si hablamos de los colmillos o los Agul, bueno, que le salgan cosas o que se abran los hacen bastante más agresivos, se vuelven incluso más resistentes, por lo que es necesario llevar munición de escopeta o en su defecto de fusil de asalto. Y sí, ya lo dije, son rápidos y son letales, y si eres primerizo pues es bastante difícil y molesto acabar con este tipo de enemigos, y además de que son bastante emblemáticos a lo largo de toda la saga, pues es por eso que creo que se merecen estar dentro del top, y la verdad es que no hay mucho más. Número 6. Los Rasclapa. Rasclapanie. Esas chingaderas son criaturas bastante difíciles de enfrentar porque a pesar de que le puedes separar las extremidades, estas se pueden volver a unir como si nada. Además, claro que también tienen un ataque que te pueden bajar de un solo golpe. Si se llegan a subir encima de ti, literalmente te insertan su parásito y de este crece otra Rasclap esos. Pero si eso no es suficiente, pues cada una de las extremidades, aunque estén separadas, pueden atacarte por sí solas, lo que lo hace bastante molesto porque pues mientras una mano te está sujetando, con los pies te pegan y así pueden haber varias variaciones. Aunque si manejas ya bastante bien el parry que te ofrece el Resident Evil 6, pues se vuelven un poco más dominables. Lo que me gusta mucho de estas criaturas es precisamente que se vuelvan a unir y aparte el diseño que tienen y el chillido que lanzan lo hacen una criatura bastante pues incómoda de enfrentar. Y los encontrarás a lo largo de todo el Resident Evil 6, específicamente hablando en zonas un poco más reducidas y más encerradas, porque bueno, es más difícil escapar de ellos así. La mejor opción para enfrentarlos es usando la escopeta o ya en su defecto el fusil de asalto, aunque pues si ya tienes un poco más de experiencia en el Resident Evil 6, ya lo dije, con el parry e incluso con solo la pistola podrás vencerlos.
Número 5. Las armaduras son criaturas que estoy seguro ya son bastante emblemáticas, porque tan solo entrar a un lugar oscuro ya sabes que se vienen problemas. Estos enemigos son algo lentos, pero si te llegan a tocar bajan muchísima vida, además de que en teoría los tienes que acabar 2 veces. Uno es para quitarles el casco y la siguiente para acabar con la plaga dentro de ellos. Lo mejor para enfrentarlo es usar armas pesadas como la escopeta, y ahora que me doy cuenta utilizo la escopeta para muchas de estas criaturas. Y no es que para todas, y de hecho dentro de toda la saga de videojuegos utilizo mucho la escopeta. Pero bueno, esto es un poco más hablando de Leon, porque con Ashley se vuelve otra cosa, ya que Ashley no puede atacar, solo huir. Y específicamente hablando con Ashley se juntan varios. Con Leon te salen 3 máximo, pero con Ashley te empiezan a atacar por montones, ya sea en cualquiera de las versiones. Y bueno, que tú, al menos en el remake, que solo tengas una lamparita para defenderte, funciona bastante bien, pero después no tanto, porque tienes que seguir huyendo de ellos. Y sinceramente estos son enemigos que me gustaría ver más en otras entregas, o que tuvieran alguna especie de variante, porque me gusta mucho su diseño, me gusta mucho que los tengas que atacar más veces, y sobre todo me gusta mucho que en cierta parte del juego no te quede otra más que escapar, porque sí, te ponen bastante nervioso. Número 4. En Resident Evil 1, cuando tenías que regresar de nuevo a la mansión, estoy seguro que muchísimos pensamos que bueno, solo es acabar con zombies otra vez. Pero cuando abrías la puerta, pues te salía la siguiente cinemática. Los Hunters resultaron ser criaturas bastante intimidantes, de lo que a mí respecta de las más letales de toda la franquicia. Otros monstruos que con tan solo un salto te podían decapitar y bueno, se acababa tu vida. Son bastante rápidos, son muy resistentes y son unos chingaqueritos, porque ya sea que te pudieran atacar poco a poco o lanzarte ese zarpazo que te acababa de una sola vez, ya sea en el Resident Evil 1 o en el Resident Evil 3, el original o el remake, lo que sea. Obviamente por la resistencia y la agilidad que tienen, son enemigos con los que te gastas mucha munición, porque aunque les des directamente, su resistencia hace que no los venzas tan fácilmente, y por su velocidad pues te esquivan y gastas munición a lo estúpido, a menos que ya seas un experto en esto. Yo no. Y sí, a que no adivinan qué armas son bastante útiles para este tipo de criaturas. La bendita escopeta. Es mi arma favorita también para enfrentarlos, aunque también me gusta usar granadas cegadoras y bueno, granadas de mano o las explosivas. Pero aún así son bastante resistentes. Te puedes gastar varios cartuchos de escopetas o varias granadas para acabar con tan solo uno. Ahora, si te salen 2 o si te salen con zombies u otro tipo de criaturas, pues bueno, la dificultad aumenta bastante. Los Hunters, ya lo dije, son bastante problemáticos y muy letales a lo largo de toda la saga de Resident Evil. Y son tan emblemáticos que obviamente tendrían que tener un puesto aquí. Número 3. Creo que en toda la saga de Resident Evil no hay sonido que te cause más terror, más desesperación que el de los regeneradores. Bueno, sí. Pero aún así, si escuchas ese quejido, ese pequeño lamento, significa que estás en bastantes problemas. Porque los regeneradores son criaturas bastante difíciles de enfrentar. Pueden alargar sus brazos para traerte hacia ellos y que te den una gran mordida. Si les disparas a la cabeza, se siguen moviendo. Incluso si les amputas alguna extremidad, pues por su nombre, los regeneran de nuevo. Además, no mal recuerdo, con esto se me pueden corregir, no hay manera de aturdirlos con disparos. Incluso si les quitas las piernas, eso no les impide seguirse moviendo. Parece como si nadaran en el suelo hasta llegar hacia ti y lanzarte encima. Y bueno, te empiezan a morder. Y eso tan solo en el Resident Evil original, porque en el remake se les ocurrió la grandiosa idea de que pudieran correr, lo cual los hacen más peligrosos, porque a la hora de estar disparando con el rifle con la mira térmica, pues se esquivan más rápido. Eso claro, sin contar su versión de Iron Maiden, que como todos saben, pues esta versión es básicamente lo mismo que un regenerador, pero con la pequeña diferencia que tiene picos. Esto quiere decir que ahora cuando te traen hacia ellos, pues te hacen el famosísimo abrazo de la muerte, que te mata de un solo golpe. Y claro, en el bonito Resident Evil Remake, pues
los cambiaron también de otra manera. Ahora en muchas ocasiones si matas a un regenerador, este se va a transformar en el Iron Maiden, pero es mucho más agresivo, creo que es un poco más rápido. Además puede usar sus picos para lanzarlo y atacarte. Y también tiene el bonito detalle de que el único lugar donde le puedes disparar a este nuevo Iron Maiden es en el hocico. Ahí está la plaga donde lo puedes derribar, pero como ya lo dije, pueden correr, son más rápidos y más agresivos, por lo que se vuelve bastante más difícil apuntarles. Y aunque solo te los encuentras en las partes de los laboratorios, pues se volvieron criaturas bastante icónicas, tanto el Iron Maiden como los regeneradores. Y creo que Rascaplange de Resident Evil 6 intentó hacer una especie de homenaje o imitación de los regeneradores, pero obviamente no les llegaron. Es por eso que los regeneradores y el Iron Maiden están en el mismo puesto. Número 2. Creo que era bastante obvio que los zombies deberían aparecer en este puesto. Son los que originaron todo, la razón por la que Resident Evil se hizo tan emblemático. Criaturas que incluso después han aparecido o similares a ellos. Aunque podrían parecer criaturas pues que no presentaran un gran problema, si se juntan bastantes de ellos ya se vuelven un problema, te atacan por todos lados, a veces no puedes escapar, incluso si algunos no tienen piernas o están por la mitad pues te pueden seguir mordiendo los pies, incluso algunos derribarte. Pero por si eso fuera poco, en el Resident Evil 0, 1, 2 y 3 aparecen los zombies modificados, más resistentes, más difíciles de matar, un poco más agresivos y que causan más daño, pero sí basta con usar, ya saben que la bonita escopeta para acabar con ellos, por lo que podrías ganarles de tan solo un cartuchazo y ya. Pero en el bonito remake del Resident Evil 3 se les ocurrió meter otro tipo de zombies, y creo que también aparecen en el 2 remake, que son los cabeza pálida. Estos vendrían a ser una especie de modificación a los zombies modificados, valga la redundancia, pero son más difíciles de acabar con ellos. No solo munición de pistola, puedes usar magnum, puedes usar lanzagranadas, escopeta, granadas, granada cegadora, cuchillo, un chingo de cosas, y aún así los hijos de perra se siguen levantando. Son encabronadamente difíciles de acabar, especialmente si hablamos de dificultades altas, pero en el Resident Evil 3 se les ocurrió meterles otro puntito, que el jodido Nemesis les pusiera sus parásitos, y de esta forma todo lo que dije se vuelven más agresivos y además más difíciles de acabar con ellos. Sí, los cabeza pálida resultaron ser un verdadero dolor de huevos, y más cuando piensas que son una especie de variación de los zombies. Y bueno, por todas estas razones los zombies y sus modificaciones se llevan este puesto número 2, y claro, pues no merecían menos. Número 1. Aún recuerdo bastante bien la primera criatura por la que de verdad sentí miedo, un terror en toda esta saga de Resident Evil. En el Resident Evil 2 entrabas a la comisaría, indagabas un poquito, te encontrabas con uno que otro zombie, después veías un policía partido por la mitad con garras y te salía la siguiente cinemática. Los Lickers son igual una mutación a los zombies, algo similar a los Crimson Head, solo que los Lickers tienen otro tipo de variante, cepa o mutación, y aparte son muchísimo más agresivos. Son más rápidos, son más fuertes, son más letales, te pueden atacar con la lengua, te pueden saltar del techo, y la verdad es que con la pistola que llevabas no le hacías mucho daño. Y bueno, te los encontrabas a lo largo de todo el Resident Evil 2, lo cual se volvían en criaturas bastante comunes, pero aún así muy aterradoras de enfrentar. Incluso en el remake, muchas veces por su velocidad, por la forma en la que atacan, pues resulta un poco molesto enfrentarte a ellos. A veces pues no les atinas y gastas munición, especialmente hablando de la siempre bendita escopeta. Especialmente hablando con los Likers, necesitabas la escopeta. La única ventaja que tienes con ellos es que son ciegos, por lo que si sabías caminar bastante lentos y alejarte un poco de ellos, pues los podías esquivar fácilmente, pero con el mínimo ruido que hicieras o que los rozaras un poco ya valía madre y te atacaban, y estos ataques de verdad no cesaban. Garras
por todos lados y te parecían varios. Incluso el Resident Evil 5 tiene su propia versión, aunque son menos letales en lo que a mí respecta. Lo que los hace bastante peligrosos es que ahora sí aparecen por montones en 2 secciones de este juego, por lo que deberás gastar cartuchos de escopeta, su fusil de asalto, granadas cegadoras, lo que sea posible para liberarte de este montón de Lickers. Y bueno, sí, los Lickers son mi criatura, mi enemigo favorito de toda la saga de Resident Evil. Me gusta su diseño, me gusta que tengan esta especie de cerebro expuesto. La forma en la que están diseñados parecen una especie de felinos con garras y que te atacan saltando, algo similar a los Hunters, pero en 4 patas. Y que sí, es la primera vez que juegas Resident Evil, pues son criaturas bastante difíciles con las que acabar. Por eso, y porque me generó bastante miedo la primera vez que los vi, es que son mi criatura favorita. El puesto número 1, los Lickers. Bueno, hasta aquí llega este top. La verdad es que me costó bastante hacerlo. Los 4 primeros lugares ya los tenía bastante en la mente, pero en cuanto al resto sí me costó mucho, porque ya lo dije, los garradores hubieran entrado aquí, al igual que los Lycans, por ejemplo, o estas criaturas con espada del Resident Evil Village también, incluso los parásitos, las plagas, del Resident Evil 4 o los sacerdotes rojos. Muchas de esas criaturas son bastante emblemáticas, pero pues estos 10 son mis favoritos. Ya lo dije, esta es una opinión, por lo cual es personal, es de acuerdo a mis gustos y a mis experiencias, por eso los Lickers en el puesto número 1, y me gustaría mucho saber cuáles son tus 10 enemigos favoritos sin que sean jefes del Resident Evil. Incluso puedes poner aunque no sea la saga numerada. Yo lo hice porque, ya lo dije, no he jugado todos los Resident Evil, pero la saga numerada sí. Y bueno, pues para los jefes ya tendrán su propio top en el futuro. Entonces, hasta aquí llega este video.